Mi prometida le dijo a todos que arruiné su historia de amor perfecta con mi mejor amigo durante su discurso de boda, así que la dejé en el altar y corté todos los lazos. Ahora me está suplicando una segunda oportunidad. Voy a comenzar diciendo que siempre he sido alguien que aprecia la estabilidad. No soy una persona con un círculo social amplio, pero siempre he mantenido relaciones sólidas, mi familia, un par de buenos amigos y sobre todo, mi mejor amigo, Jaque. Jaque es el tipo de persona que ilumina cualquier habitación en la que entra. Extrovertido, divertido y carismático, siempre sabe cómo hacer que los demás se sientan cómodos. Por eso, desde que éramos adolescentes, él ha sido como un hermano para mí. En muchos sentidos, Jaque era la persona en quien más confiaba. Nuestra amistad comenzó en la secundaria y, con el tiempo, se volvió una de esas conexiones inquebrantables. Compartimos muchas cosas, éxitos, fracasos y momentos que marcaron nuestra vida. Así que, cuando conocí a Raquel, no fue ninguna sorpresa que Jaque fuera una de las primeras personas en saberlo. Para mí, ella era especial desde el principio y estaba emocionado de que las dos personas más importantes en mi vida finalmente se conocieran. Conocí a Raquel hace 3 años, en una barbacoa organizada por Jaque. Era verano, el tipo de día donde todo parece brillar un poco más. Raquel estaba allí como invitada de un amigo en común, y desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que algo grande estaba por suceder. Tenía una sonrisa que parecía iluminarlo todo, y su risa era contagiosa. Pasamos casi toda la noche conversando, y al final, intercambiamos números. Cuando le hablé a Jaque de Raquel, él pareció entusiasmado por mí. Era típico de él estar feliz con las cosas buenas que me pasaban. Cuando le dije que estaba planeando invitarla a salir, me animó como siempre lo hacía. Desde el principio, Jaque y Raquel parecieron llevarse bien. Al principio, me alegró ver que mi mejor amigo y mi nueva novia tenían una conexión tan positiva. Nunca pensé que esa conexión podría ser algo más. Raquel y yo comenzamos a salir poco después de la barbacoa, y nuestra relación avanzó rápidamente. Teníamos muchas cosas en común, nuestros planes de futuro, el sentido del humor, incluso pequeños detalles como el gusto por el mismo tipo de películas antiguas. Raquel era alguien que siempre parecía interesada en mejorar, en crecer como persona, y eso me inspiraba. Me enamoré de ella sin dudarlo. En el primer año de nuestra relación, todo fue perfecto. Raquel y yo pasábamos tiempo juntos, y Jaque seguía siendo parte de nuestra dinámica como un buen amigo. Organizábamos reuniones en casa, veíamos partidos de fútbol y hablábamos de todo tipo de cosas. Me sentía afortunado de tener a esas dos personas en mi vida, pero, con el tiempo, pequeñas cosas comenzaron a surgir, cosas que ahora entiendo que eran señales de advertencia. Uno de los primeros momentos en que sentí que algo estaba fuera de lugar fue en una cena que tuvimos juntos. Raquel había preparado su famosa lasaña, y mientras cenábamos, Jaque comenzó a bromear con ella sobre algo que había pasado en un mensaje que le había enviado más temprano. No entendí bien de qué hablaban, pero noté que Raquel se reía de una manera diferente, casi nerviosa. Cuando pregunté de qué se trataba, ambos cambiaron rápidamente de tema. Pensé que era solo una tontería, pero ese momento quedó grabado en mi mente. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar otras cosas. Raquel y Jaque intercambiaban bromas que parecían internas, algo que no me molestaba del todo, pero que tampoco entendía. Había veces en las que Raquel mencionaba a Jaque más de lo normal, diciendo cosas como, Jaque es tan bueno en esto, o Jaque me ayudó con aquello. Aunque eran comentarios inofensivos, comenzaron a acumularse en mi cabeza. No quería parecer paranoico, así que decidí ignorarlo. Cuando llegó el segundo año de nuestra relación, decidí que quería llevar las cosas al siguiente nivel. Planeé pedirle matrimonio a Raquel, y, como siempre, Jaque fue la primera persona a quien acudí para pedir consejo. Me ayudó a escoger el anillo y a organizar la propuesta. De hecho, fue él quien sugirió que lo hiciera durante un viaje a las montañas que habíamos planeado. La propuesta fue perfecta, y Raquel dijo que sí entre lágrimas de felicidad. Pensé que ese sería el inicio de un futuro brillante juntos. Durante los meses siguientes, comenzamos a planear la boda. Raquel estaba emocionada, pero no del todo como esperaba. Había momentos en los que parecía distante, casi como si algo la estuviera preocupando. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía que solo estaba estresada por los preparativos. Yo quería creerle. Después de todo, organizar una boda no es fácil. Jaque seguía siendo una parte importante de nuestras vidas.
Incluso se ofreció a ayudar con algunos de los arreglos para la boda. Lo consideré un gesto amable, aunque en el fondo, había algo que seguía molestándome. Cada vez que Raquel y Jaque estaban juntos, la atmósfera cambiaba sutilmente. A veces los encontraba conversando en la cocina, en un tono más bajo del habitual, o compartiendo risas que parecían privadas. Cuando los veía, trataba de convencerme de que era solo mi imaginación. No quería arruinar lo que teníamos con mis inseguridades. La semana antes de la boda, hubo un momento que debería haberme hecho reaccionar. Jaque vino a casa para ayudarme con algunos arreglos, y mientras trabajábamos, mencionó algo sobre cómo la vida cambia después del matrimonio. Su tono era extraño, casi como si quisiera decir algo más. Cuando le pregunté qué quería decir, se encogió de hombros y cambió de tema rápidamente. De nuevo, decidí no darle importancia. Finalmente, llegó el día de la boda. Estaba emocionado, aunque también un poco nervioso. Todo estaba perfectamente planeado. El lugar, la música, incluso los pequeños detalles como las flores que Raquel había escogido con tanto cuidado. Pero había algo en ella que no podía descifrar. Su sonrisa, aunque hermosa, parecía forzada. Traté de convencerme de que eran solo nervios. Después de todo, era un gran día. El día de la boda comenzó como un sueño hecho realidad. Me desperté temprano, lleno de emoción y nervios. Raquel y yo habíamos trabajado tanto para asegurarnos de que cada detalle fuera perfecto. El lugar era impresionante, un jardín amplio rodeado de árboles centenarios y decorado con luces que colgaban como estrellas. Todo parecía salido de una película romántica. Jaque llegó temprano esa mañana para ayudarme a prepararme. Como siempre, tenía ese aire relajado y confiado que lograba tranquilizarme. Bromeaba sobre lo torpe que probablemente me vería tratando de bailar el vals más tarde, pero también me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Hoy es el comienzo de tu mejor capítulo, me dijo, dándome una palmada en el hombro. A pesar de cualquier duda que hubiera tenido sobre Jaque y Raquel, en ese momento, sentí gratitud por tenerlo allí. Cuando finalmente llegó la hora de la ceremonia, todo fue perfecto. Raquel lucía espectacular con su vestido de novia, y cuando caminó hacia mí por el pasillo, sentí que el tiempo se detenía. Mientras intercambiábamos votos, todo lo demás se desvaneció. En ese momento, todo parecía estar en su lugar. Pensé que estábamos a punto de comenzar una vida juntos llena de felicidad. Pero las cosas comenzaron a sentirse extrañas durante la recepción. Después de la ceremonia, Raquel desapareció por unos minutos, diciendo que necesitaba retocarse el maquillaje. No le di importancia, ya que eso parecía algo normal. Mientras tanto, Jaque se mezclaba entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran disfrutando. Cuando Raquel regresó, noté que su expresión era distinta. Parecía estar distante, incluso un poco tensa. Pensé en preguntarle si todo estaba bien, pero decidí no insistir. Supuse que eran los nervios de todo el día. La recepción avanzaba sin problemas y llegó el momento de los discursos. Mi padre habló primero, con un discurso lleno de cariño y orgullo. Luego fue el turno de Jaque. Subió al escenario con una copa en la mano, y como era de esperarse, logró que todos los presentes se rieran con un par de chistes antes de volverse más serio. Quiero decir que este hombre aquí presente, mi mejor amigo, es la persona más leal y noble que conozco, comenzó Jaque, mirándome directamente. Siempre ha estado ahí para mí, y no hay nadie en el mundo que merezca más felicidad que él. Raquel, eres afortunada de tenerlo. Pero también sé que él es muy afortunado de haberte encontrado a ti. Felicidades a ambos. El discurso fue breve pero emotivo, y todo el mundo aplaudió con entusiasmo. Yo también aplaudí, agradecido de tener a Jaque como mi amigo. Raquel, sin embargo, no parecía tan impresionada. Mientras Jaque regresaba a su asiento, ella lo miró de una manera que no pude entender. Era una mezcla de emociones, enojo, tristeza y algo que no pude identificar del todo. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Era nuestro día especial, y no quería dejar que nada lo arruinara. Más tarde, mientras la música sonaba y los invitados bailaban, Raquel se acercó a mí con una expresión que no pude interpretar. Necesito decir unas palabras, dijo. Pensé que sería algo bonito, un pequeño discurso para agradecer a nuestros amigos y familiares por estar allí. Sin pensarlo mucho, la acompañé al escenario y le pasé el micrófono. Raquel comenzó con un tono tranquilo. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, dijo, mirando a la audiencia. Este día significa mucho para nosotros, y me siento afortunada de tener a tantas personas queridas aquí. Hasta ese momento,
todo parecía normal, pero entonces, su voz comenzó a temblar. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Pero no puedo fingir más, dijo, y de repente, el ambiente en la sala cambió. La gente dejó de hablar y las miradas se centraron en ella. No puedo seguir adelante sin decir la verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a Raquel, tratando de entender qué estaba pasando. Pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó. Sé que hoy debería ser el día más feliz de mi vida, dijo, mirando al suelo. Pero no puedo mentir. No puedo casarme con alguien sin ser honesta conmigo misma. Levantó la vista y, para mi horror, su mirada se dirigió hacia Jaque. Durante años, he tenido sentimientos por alguien más, dijo, y en ese momento, sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Jaque, siempre he estado enamorada de ti. Hubo un momento de silencio absoluto en la sala. Nadie sabía cómo reaccionar. Sentí que me faltaba el aire, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Miré a Jaque, esperando algún tipo de explicación, pero su expresión era de completa sorpresa. Parecía tan impactado como yo. Raquel continuó, como si hubiera estado guardando esas palabras durante años. Intenté ignorarlo, intenté seguir adelante, pero no puedo. Hoy, aquí, delante de todos, tenía que decir la verdad. Quise gritar, detenerla, hacer algo para acabar con esa pesadilla, pero estaba paralizado. Todo lo que podía hacer era mirar mientras ella destruía lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. La sala estalló en murmullos. Algunos invitados trataban de entender lo que acababan de escuchar, mientras que otros me miraban con compasión o incomodidad. Mi madre, sentada en la primera fila, tenía la mano sobre la boca, claramente horrorizada. Jaque finalmente se levantó y se acercó a mí. Te juro que no sabía nada de esto, me dijo en voz baja, pero en ese momento, sus palabras no significaban nada para mí. Todo lo que podía sentir era la humillación, la ira y la traición. Raquel dejó el micrófono y salió del escenario, desapareciendo entre la multitud. Jaque trató de seguirla, pero yo lo detuve. Déjala, le dije con voz fría. Esto ya no tiene nada que ver contigo. Sin decir una palabra más, salí de la sala. Afuera, la noche era fría, pero no me importó. Caminé sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no había visto las señales? Me fui directamente al hotel donde estaba hospedado, dejando atrás la pesadilla que se había convertido en mi boda. En el camino, recibí un torrente de mensajes y llamadas de familiares y amigos, pero no podía enfrentar a nadie en ese momento. Mi teléfono vibraba sin parar, pero lo ignoré y lo arrojé sobre la cama cuando finalmente llegué a mi habitación. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, en silencio, mientras las palabras de Raquel resonaban una y otra vez en mi mente. Siempre he estado enamorada de Jaque. Cada vez que la recordaba, sentía como si un cuchillo se hundiera más profundamente en mi pecho. Nunca pensé que algo así pudiera sucederme, y menos de las personas en quienes más confiaba. Después de unos minutos de silencio absoluto, el enojo comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo pudo Raquel hacerme esto, y enfrente de todos? Más importante aún, ¿qué tan ciego había sido para no darme cuenta? Sabía que Jaque y Raquel siempre se habían llevado bien, pero nunca imaginé que ese buen entendimiento pudiera significar algo más. Jaque intentó llamarme varias veces esa noche. No atendí ninguna de sus llamadas. También recibió mensajes de Raquel, aunque solo leí las primeras palabras de uno antes de bloquearla. Por favor, déjame explicar. No quería escuchar sus explicaciones. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que ya había hecho. Había humillado a ambos, pero sobre todo, había destrozado mi confianza. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza intenso. No estaba seguro si era por la falta de sueño o por la cantidad de emociones acumuladas. Miré mi teléfono y vi que las llamadas perdidas seguían acumulándose. Mi madre me había enviado un mensaje largo lleno de preocupación, preguntándome dónde estaba y rogándome que la llamara. Mi hermana menor también me había escrito, diciendo que estaba lista para darle una paliza a Raquel si yo lo necesitaba. Incluso mi padre, que usualmente era más reservado, me dejó un mensaje de voz diciéndome que lo que Raquel había hecho era inaceptable y que estaba de mi lado. No podía evitar sentirme agradecido por el apoyo de mi familia, pero en ese momento, no quería enfrentar a nadie. Finalmente, mi madre insistió tanto que decidí responderle. Le aseguré que estaba bien, aunque apenas podía sostener esa mentira.
Solo necesito un poco de tiempo para procesar las cosas, le dije. Ella entendió y no insistió más. Sin embargo, Jake no dejó de intentarlo. Finalmente, después de su 10ª llamada del día, decidí atender. Quería escuchar lo que tenía que decir, aunque ya había decidido que nada podría justificar lo que había pasado. Te juro que no sabía nada de esto, fueron las primeras palabras de Jake. Su voz sonaba sincera, pero no podía evitar sentirme desconfiado. Como no ibas a saberlo, Jake, le respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba por la rabia contenida. Raquel no dijo que acababa de enamorarse de ti. Dijo que ha estado enamorada de ti durante años. ¿Nunca lo notaste? Jake hizo una pausa, y por un momento pensé que iba a colgar. Finalmente, habló, honestamente, no. Sabía que siempre nos llevamos bien, pero nunca pensé que fuera algo más. Si hubiera sospechado algo, habría dicho algo, lo prometo. Quería creerle, pero mi mente estaba inundada de dudas. Había demasiados momentos que ahora parecían tener más sentido. Las bromas internas, las miradas, las veces en que Raquel parecía buscar su atención más que la mía. ¿Cómo no había visto todo eso antes? ¿Y ahora qué, Jake? Le pregunté finalmente. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Ella arruinó mi boda. Me humilló frente a todos y todo porque estaba enamorada de ti. ¿Cómo esperas que siga adelante? No, se respondió él con una sinceridad que dolía más de lo que me ayudaba, pero lo que sí sé es que no quiero que esto destruya nuestra amistad. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Colgué sin responderle. Por mucho que quisiera creer en su apoyo, no podía procesar lo que sentía hacia él en ese momento. Jake había sido mi mejor amigo durante años, pero ahora, cada vez que pensaba en él, lo asociaba con la traición de Raquel. 2 días después del desastre, recibí un mensaje inesperado de uno de los hermanos de Raquel. Me pidió que me reuniera con ella, diciendo que estaba devastada y que necesitaba explicarme lo que había pasado. Mi primer instinto fue decir que no, pero una parte de mí quería respuestas. Necesitaba entender por qué había hecho algo tan cruel. Nos encontramos en un café lejos de la ciudad, donde sabía que no encontraríamos a nadie conocido. Cuando Raquel llegó, apenas podía mirarla. Parecía agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero no sentí lástima por ella. En ese momento, todo lo que podía ver era la mujer que había destruido mi confianza. Gracias por venir, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. No respondí, simplemente esperé a que hablara. Sabía que cualquier cosa que dijera tendría que ser muy convincente para cambiar algo. Raquel tomó un sorbo de su café antes de comenzar. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo finalmente. No hay excusas para lo que pasó en la boda, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, sintiendo como mi enojo comenzaba a aflorar de nuevo. Si nunca quisiste lastimarme, ¿por qué me humillaste frente a todos? ¿Por qué no me dijiste la verdad antes de que llegáramos tan lejos? Raquel respiró hondo, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. No sabía cómo decírtelo, admitió. Intenté ignorar mis sentimientos por Jake durante años. Pensé que si me casaba contigo, podría superarlo. Pero cuando llegó el día de la boda, simplemente no pude seguir adelante. No podía mentirme a mí misma ni a ti. Sus palabras eran como puñaladas. No solo había usado nuestra relación como una forma de escapar de sus sentimientos por Jake, sino que había esperado hasta el peor momento posible para decir la verdad. Sentí una mezcla de rabia y dolor que era difícil de describir. Entonces, ¿qué quieres de mí ahora? Le pregunté finalmente, mirándola directamente a los ojos. ¿Esperas que te perdone? ¿Esperas que entienda que estabas confundida? Raquel bajó la mirada. No espero nada, dijo en voz baja. Solo quería disculparme. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice, pero necesitaba que supieras que lamento mucho haberte lastimado. No respondí de inmediato. Parte de mí quería gritarle, descargar todo el dolor que estaba sintiendo. Pero sabía que no valía la pena. Raquel había tomado sus decisiones, y yo necesitaba tomar las mías. Me levanté de la mesa, dejándola sentada allí, sin mirar atrás. Sabía que no había nada más que decir. Esa noche, tomé la decisión de seguir adelante con el proceso de anulación del matrimonio. Raquel no iba a tener ninguna parte en mi vida, y aunque todavía tenía dudas sobre Jake, sabía que lo primero que necesitaba era distancia. Pasaron varios días desde mi encuentro con Raquel, pero el peso de todo lo que había ocurrido seguía aplastándome. La humillación pública, la traición y la sensación de que mi mundo había cambiado para siempre eran difíciles de ignorar. Cada vez que miraba mi teléfono,
había más mensajes y llamadas, algunos de amigos y familiares queriendo saber cómo estaba, otros de personas que no habían estado en la boda pero que se habían enterado por rumores. Y, por supuesto, seguían llegando mensajes de Raquel, a pesar de que la había bloqueado en todas las redes sociales. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi apartamento por más tiempo. Cada rincón me recordaba a Raquel, la mesa donde habíamos cenado tantas veces, las paredes que aún tenían cuadros que habíamos elegido juntos. Necesitaba salir de ahí y empezar de cero. Esa semana, decidí tomarme un tiempo libre en el trabajo y conducir hasta una cabaña que mis padres tenían en las montañas. Era un lugar que siempre me había traído paz, lejos del ruido y de las complicaciones de la vida cotidiana. Lo necesitaba más que nunca. Mientras conducía, mis pensamientos eran un torbellino. No podía evitar preguntarme si Jack había sido completamente honesto conmigo. Quería creerle cuando dijo que no sabía nada de los sentimientos de Raquel, pero mi mente seguía regresando a esos momentos en los que parecían demasiado cercanos, las bromas, las miradas que ahora cobraban un nuevo significado. Aunque él insistió en que no había correspondido esos sentimientos, la duda seguía allí, como un veneno lento. Cuando llegué a la cabaña, me sentí aliviado por el silencio que me rodeaba. No había señales de la vida que había dejado atrás, solo el sonido del viento entre los árboles y el canto ocasional de los pájaros. Pasé los primeros días simplemente existiendo, caminando por el bosque, leyendo libros viejos y tratando de encontrar algo de claridad en medio del caos. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Al cuarto día, recibí una llamada inesperada. Era Jaque. Por un momento, consideré no contestar. Pero había algo en su insistencia, en el hecho de que seguía llamándome incluso después de que lo hubiera ignorado durante días, que me hizo pensar que tal vez tenía algo más que decir. Finalmente, tomé el teléfono. ¿Qué quieres, Jaque?, pregunté, mi tono seco y sin rastro de la familiaridad que solía tener cuando hablaba con él. Por favor, escúchame, dijo rápidamente, como si temiera que fuera a colgarle. Sé que estás enfadado, y tienes todo el derecho. Pero necesito que sepas algo. He estado pensando en todo esto, en Raquel, en lo que pasó, y creo que hay algo más que necesitas saber. Fruncí el ceño, sintiendo como una mezcla de curiosidad y desconfianza comenzaba a formarse en mi interior. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? Jaque hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Raquel me contactó hace unos días, confesó finalmente. Me envió un mensaje diciendo que quería hablar conmigo, que necesitaba aclarar las cosas. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué hiciste?, pregunté, mi voz más fuerte de lo que había planeado. No le respondí, dijo Jack rápidamente. Quiero que lo sepas. No quiero nada con ella, nunca quise nada con ella. Pero creo que necesitas saber que sigue insistiendo. No solo contigo, sino conmigo también. Sentí como si mi estómago se retorciera. No podía creer que Raquel tuviera la audacia de intentar contactar a Jack después de todo lo que había hecho. Pero, al mismo tiempo, no sabía qué pensar sobre el hecho de que Jack me estuviera diciendo esto ahora era porque quería ser honesto o porque había algo más detrás. Entonces, ¿por qué me lo dices?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que haga con esta información? Porque quiero que sepas que estoy de tu lado, respondió Jaque, su voz cargada de urgencia. Sé que lo que pasó en la boda fue un desastre, y entiendo que estés enojado conmigo, pero nunca quise lastimarte, y nunca haría nada para traicionarte. Quiero ayudarte a superar esto, si me dejas. Sus palabras me golpearon como una ola. Parte de mí quería creerle, quería recuperar esa conexión que habíamos tenido durante tantos años. Pero otra parte, la que aún estaba herida, no podía ignorar las dudas que se habían acumulado desde la boda. Necesito tiempo, Jaque, dije finalmente. No sé si puedo confiar en ti como lo hacía antes, pero agradezco que me hayas contado esto. Jaque pareció aceptar mi respuesta, aunque su tono reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. Entiendo, dijo. Solo quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Jaque decía estar de mi lado, pero ¿podía confiar en eso? ¿Podía dejar atrás las dudas y reconstruir nuestra amistad después de lo que había pasado? Mientras trataba de decidir cómo manejar la situación con Jaque, recibí otro golpe inesperado. Mi hermana me llamó para contarme algo que había escuchado a través de uno de los invitados de la boda. Al parecer, Raquel había empezado a contar una versión completamente distinta de los hechos. Según ella,
Yo había sido el que había malinterpretado sus palabras durante el discurso. Está diciendo que no estaba enamorada de Jaque, dijo mi hermana, claramente furiosa. Dice que solo estaba expresando admiración por él y que tú reaccionaste de manera exagerada. Sentí como mi sangre hervía. ¿Cómo podía Raquel tener el descaro de decir algo así? ¿Acaso pensaba que podía borrar lo que había dicho frente a todos simplemente cambiando la narrativa? Es mentira, dije, mi voz llena de enojo. Todo el mundo escuchó lo que dijo. No puedes simplemente inventar otra versión de los hechos, lo sé, respondió mi hermana, pero quería que supieras lo que está diciendo. La gente está empezando a preguntarse qué pasó realmente. Este nuevo giro me hizo darme cuenta de algo importante. No podía dejar que Raquel controlara la narrativa. Había sido humillado públicamente, pero no iba a permitir que ella distorsionara los hechos para salvar su reputación. Esa noche, decidí que era hora de volver. No podía quedarme en la cabaña, aislado, mientras Raquel intentaba manipular la situación. Necesitaba enfrentar a Jaque y enfrentar las consecuencias de lo que había pasado. Pero también sabía que tenía que hacerlo con cuidado. Quería asegurarme de que mi versión de los hechos fuera clara, sin dar lugar a malentendido. Lo primero que hice al regresar fue hablar con mis padres. Les conté todo lo que sabía, incluyendo lo que Jaque me había confesado sobre los intentos de Raquel de contactarlo. Sus reacciones fueron de enojo y apoyo. Sabía que, pase lo que pase, ellos estarían a mi lado. Luego, comencé a contactar a algunos de los invitados de la boda, personas que sabía que podrían haber escuchado los rumores. Quería asegurarme de que entendieran exactamente lo que había sucedido, sin dejar espacio para las mentiras de Raquel. A medida que comenzaba a reconstruir mi vida, también me di cuenta de que necesitaba resolver lo que sentía hacia Jaque. No podía seguir viviendo con la duda. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión sobre nuestra amistad. De vuelta en la ciudad, me di cuenta de que no podía simplemente retomar mi vida como si nada hubiera pasado. El peso de los eventos de la boda seguía ahí, pero también sabía que no podía dejar que esa experiencia definiera el resto de mi vida. Necesitaba respuestas definitivas y, más importante, un cierre para todo lo que había sucedido. Decidí comenzar con Jaque. Nuestra amistad había sido una de las constantes más importantes en mi vida, y si había alguna posibilidad de salvarla, necesitaba confrontar nuestras dudas y diferencias cara a cara. Jaque y yo nos reunimos en un parque cerca de mi casa. Era un lugar tranquilo, perfecto para una conversación tan delicada. Cuando llegó, parecía cansado, casi tan desgastado como yo. Se sentó en silencio por un momento antes de hablar. Gracias por venir, dijo finalmente. Sé que tienes muchas preguntas. Quiero ser completamente honesto contigo, porque esta amistad significa demasiado para mí como para dejar que termine así. Yo asentí, aunque mantenía cierta distancia emocional. Solo necesito saber una cosa, Jaque, comencé. ¿Alguna vez correspondiste los sentimientos de Raquel o sospechaste que ella estaba enamorada de ti antes de la boda? Jaque negó con la cabeza de inmediato. Nunca correspondí sus sentimientos, y para ser honesto, nunca sospeché que ella estuviera enamorada de mí. Pensé que simplemente éramos amigos cercanos, y siempre asumí que estaba tan comprometida contigo como tú con ella. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero mirando hacia atrás, hay cosas que ahora parecen más obvias. Su manera de buscar mi atención, las veces que insistía en que nos viéramos incluso cuando no estaba cerca, creo que simplemente no quise verlo. No quería imaginar que algo así pudiera ser cierto. Quería creerle. Su sinceridad parecía genuina, y su tono era de arrepentimiento más que de excusas. Pero aún tenía dudas. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada cuando notaste esas señales? Pregunté, mi voz llena de frustración. Tal vez todo esto podría haberse evitado. Jaque suspiró, bajando la mirada. Porque nunca pensé que fuera algo serio, y porque no quería arruinar lo que tenías con ella. Sabía cuánto la amabas, y no quería meterme en medio. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Finalmente, decidí que necesitaba tomar una decisión. Podría aferrarme al resentimiento y a las dudas, o podría tratar de reconstruir lo que quedaba de nuestra amistad. Quiero creer en ti, Jack, dije finalmente, pero va a tomar tiempo. Esto no es algo que pueda arreglarse de la noche a la mañana. Jack asintió, con una expresión de alivio mezclada con tristeza. Lo entiendo. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Con eso, dejamos la conversación ahí. No era un cierre completo,
pero era un paso hacia adelante. Mientras tanto, los rumores que Raquel había comenzado seguían extendiéndose. Varias personas comenzaron a contactarme, algunas expresando su apoyo, otras queriendo saber mi lado de la historia. Aunque me molestaba tener que defenderme, decidí que era mejor aclarar las cosas directamente. Organicé una reunión informal con algunos amigos cercanos y familiares que habían estado presentes en la boda. Les conté exactamente lo que había sucedido, incluyendo la confesión de Raquel y cómo intentó cambiar la narrativa después del hecho. También mencioné su intento de contactar a Jaque, asegurándome de que entendieran que él no había correspondido sus sentimientos. Mi madre, que había estado furiosa desde el principio, aprovechó la oportunidad para dejar claro que nuestra familia no toleraría ningún intento de Raquel por difamarme. Ella perdió su oportunidad de explicarse cuando decidió humillarte en público, dijo. Ahora solo está tratando de salvar su reputación, pero todos sabemos lo que realmente pasó. Afortunadamente, la mayoría de las personas entendieron mi versión y se solidarizaron conmigo. Incluso aquellos que inicialmente habían dudado comenzaron a ver a Raquel bajo una nueva luz. Con el tiempo, los rumores se apagaron, aunque sabía que nunca desaparecerían por completo. Unos días después, recibí un correo electrónico de Raquel. Había intentado contactarme de muchas maneras, pero hasta entonces había ignorado todos sus intentos. Sin embargo, esta vez decidí leerlo. Quería saber qué más tenía que decir antes de cerrar ese capítulo para siempre. El mensaje era largo y lleno de disculpas. Raquel admitía haber manejado todo de la peor manera posible, pero también insistía en que nunca había planeado lastimarme. Decía que su confesión en la boda había sido un impulso del momento y que ahora se arrepentía profundamente. Pero lo que más me llamó la atención fue una línea en particular: espero que algún día puedas perdonarme, pero también entiendo si nunca lo haces. Solo quiero que sepas que siempre quise lo mejor para ti, incluso si fallé miserablemente en demostrarlo. Por un momento, consideré responder, pero al final, decidí no hacerlo. No había nada más que decir. Raquel había tomado sus decisiones, y yo las mías. Lo mejor para ambos era seguir adelante por caminos separados. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Comencé a enfocarme en mi trabajo, en mis amigos y en mi familia. Aunque todavía había días en los que los recuerdos de la boda me perseguían, lentamente comencé a sentirme más como yo mismo otra vez. Jaque y yo seguimos hablando, aunque nuestra amistad nunca volvió a ser exactamente igual. Había una distancia entre nosotros que antes no existía, pero ambos estábamos comprometidos a reconstruir lo que pudiéramos. Lo más importante, aprendí a poner límites y a confiar en mis instintos. Si algo bueno salió de esta experiencia, fue que entendí el valor de rodearme de personas que realmente me respeten y valoren.